Muy buenos días, ¿cómo están? Iniciamos el programa Expresiones sobre la Libertad aquí por BM Online, Canal 21 TV. Vamos a estar hablando sobre el tema del endeudamiento. El endeudamiento público en el Paraguay ha llegado al 40% del Producto Interno Bruto. Esto es una señal de alerta. Pero si el endeudamiento sigue creciendo y no hacemos reformas como parece ser que va a ocurrir, lamentablemente esa señal de alerta se va a convertir en una señal de peligro. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué propuestas podemos ofrecer? Y sobre todas las cosas, tenemos que tomar en cuenta que estamos ante una situación geopolítica de la que el Paraguay, desde luego, no puede estar desconsiderando. Tenemos que ser parte de este mundo cada vez más competitivo y este tema del endeudamiento realmente se ha vuelto un problema que lo debemos resolver cuanto antes. Iniciamos el programa. El endeudamiento del Paraguay ha llegado al 40% del Producto Interno Bruto. Esto quiere decir que de los 100 guaraníes que supongamos se produce en el Paraguay, 40 se destinan al pago de la deuda pública. Una suma importante, desde luego, que no puede ser desconsiderado en cualquier lugar del mundo y más todavía cuando estamos hablando de un país emergente como el nuestro. Tenemos que tomar en cuenta que Paraguay, es cierto, está llevando a cabo algunas transformaciones muy interesantes, pero hay una señal de alerta que está prendiéndose ya de hace un buen tiempo y que yo creo que no puede ser desconsiderado. Personalmente he venido sosteniendo esta línea argumentativa de hace varios años y ustedes van a poder acceder en varios medios de comunicación y también aquí hemos hablado con Bruno Masi sobre esta situación y ocurre que cuando el endeudamiento estaba en el 30% del PIB, el Fondo Monetario Internacional hace 3-4 años atrás había sacado un informe donde decía que ya debería tomarse en cuenta que ese porcentaje, es decir, el 30%, ya no era obviamente sostenible y que debíamos hacer algunas reformas relacionadas precisamente a buscar otros tipos de financiamiento. Pero hoy en el 2024, estamos hoy 11 de noviembre del año 2024, el endeudamiento ha llegado al 40% del Producto Interno Bruto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pero por sobre todas las cosas, lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta aquí en nuestro país es que el análisis de la economía no puede desconsiderar cuestiones que son muy sencillas de entender. Lo que pasa es que aquí lamentablemente estamos rodeados de analistas que obviamente en su carácter de tecnócratas consideran al Estado como una suerte de deidad que debe estar siempre en un pedestal. Señora, señor, el endeudamiento lo pagamos nosotros, lo paga usted cuando se va al supermercado, cuando no tiene suficiente dinero. ¿Y cómo es eso? Es muy sencillo. El Estado, en realidad, cuando se endeuda, que es como que está sacando un préstamo, utiliza ese dinero para una actividad determinada. Muy bien, esa actividad podrían ser, y de luego Paraguay ha llevado a cabo muchas obras públicas, que me parece bien. El tema está que ahora mismo, con ese 40% del Producto Interno Bruto, pues hay que empezar cada vez más a pagar los intereses de esa deuda. Como ustedes saben, como todo préstamo, se empiezan a pagar los intereses y luego posteriormente el capital. Si nosotros tomamos en cuenta hoy el monto de la deuda está en aproximadamente 18.000 millones de dólares, una suma importante si nosotros analizamos lo que es la economía paraguaya. Para otros países, supongamos Inglaterra, Estados Unidos, Alemania,
por supuesto, ese monto no es un monto realmente preocupante. Es como una persona que obviamente tiene un salario básico y otra persona que gana 4 o 5 veces más. Es muy diferente de luego tener un endeudamiento que está en un 10 al 15% de mis ingresos, que otro endeudamiento esté llegando al 40% de mis ingresos. Entonces, aquí hay un tema que nosotros no podemos dejar de lado, porque todo el esfuerzo que está llevando el gobierno y lo que pretenden, obviamente, los técnicos que están en el Ministerio ya ahora de Economía, es la de observar esta situación, y me parece bien que estén de alguna manera buscando la forma de que el endeudamiento pueda ser pagado no ya en dólares, sino en guaraníes, para así tener una mayor, obviamente, capacidad de pago o de repago. Entonces, de esa manera, entonces el peso del endeudamiento en cuanto a los pagos que se van llevando a cabo no van a ser tan pesados como ocurre con una persona que esté pagando un endeudamiento en dólares y otra obviamente en guaraníes. Entonces, esa no es una mala medida. Pero, insisto, si analizamos bien, es una medida que de alguna manera amortigua la presión sobre el uso de los recursos. Pero no es la solución. La solución está en que tenemos que empezar a ver otros sistemas o modelos de financiamiento. Y el modelo de financiamiento tiene que ser cambiado ya ahora. Creo que el gobierno tiene los técnicos como para preparar ese modelo, pero también tengo que decir que hay muchos técnicos, no todos, pero prácticamente de 1 al 10, prácticamente yo creo que 8 son todos neo-keynesianos. ¿Qué significa esto? Que están dispuestos de luego a ampliar todavía más el presupuesto porque consideran que no hay otra forma de llevar a cabo las obras públicas. Y eso es un error, porque lo que hoy tenemos es realmente una necesidad ciertamente de tener más recursos. Por supuesto, Paraguay tiene un rezago como casi todos los países latinoamericanos. Todos los países latinoamericanos de luego tienen un rezago, un atraso en las obras públicas. Y no me refiero solamente a rutas y puentes, que de por sí ya son muy importantes, porque sirven precisamente para hacer que la economía pueda movilizarse, mover los productos de un lugar a otro, y eso obviamente reduce el tiempo de traslado de los productos que nosotros no solamente tenemos aquí dentro del territorio nacional, sino también para trasladarlos hacia el exterior. Eso obviamente es muy importante, pero el atraso también está en otras cosas. Por ejemplo, el alcantarillado, el desagüe pluvial. Asunción, por ejemplo, capital de nuestro país, tiene un problema de retraso tan grande en el desagüe pluvial y en el tema todo lo que se llama alcantarillado, que no llega ni siquiera llega al 25%. Es decir, apenas una cuarta parte de la ciudad de Asunción tiene capacidad de alcantarillado y desagüe. E incluso podríamos reducir ese porcentaje. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Si nosotros seguimos endeudándonos y no tomamos en cuenta que esas obras se tienen que realizar no tanto con más endeudamiento, sino que con recursos genuinos que le permitan realmente reducir la deuda, pues la deuda ya no va a llegar a ser solamente del 40%, sino va a ser del 45%, va a ser del 50%, y después se nos va a escapar de la mano. ¿Y por qué se nos puede escapar de la mano? Porque si se considera, como muchos lamentablemente siguen hablando, siguen de las cátedras de las universidades y de los medios de comunicación, que nosotros incluso todavía más tenemos espacio fiscal
Este es un término técnico que se utiliza en las cuestiones relacionadas a la captación de los recursos y que tiene como propósito de decir que el Paraguay todavía puede tener capacidad de pago porque de alguna manera no le está afectando a su sostenibilidad fiscal. Es decir, tenemos dinero, no se vayan a preocupar, podemos seguir subiendo. Ya se decía cuando, como le estaba comentando, cuando llegamos al 30, luego llegamos, recuerdo bien, al 35. Recuerdo que cuando llegó precisamente al 36%, yo había escrito en una página entera, precisamente en un medio de comunicación, en un debate que tuve con un técnico del Fondo Monetario Internacional, donde les decía que el espacio fiscal que el Fondo Monetario decía que obviamente todavía permitía mayor endeudamiento, en realidad significaba que el espacio del bolsillo de la gente se reducía. Entonces la gente habla del espacio fiscal porque supuestamente nosotros todavía tenemos recursos para pagar la deuda. Eso es un error muy grave que se viene cometiendo en nuestro país. El tema del endeudamiento no debe ser desconsiderado. Porque es cierto, nosotros podemos seguir pagando la deuda, pero esa deuda que se va pagando y que se va contrayendo con nuevos empréstitos, nuevas deudas, significan que eso se va a convertir cuando nosotros lleguemos al 45, al 48%, y aquí les digo para que quede grabado, aquí en BM Online, eso se va a convertir en una burbuja que va a estallar. Y va a estallar en el Paraguay cuando nosotros no tenemos necesidad de enfrentarnos a esa burbuja. Una burbuja que le va a explotar especialmente en la cara de la gente más menesterosa, de los asalariados, de los jornaleros, desde luego aquellos que tienen un patrimonio mucho más grande y pueden de alguna manera sostener sus ingresos, por supuesto que les afectará mucho menos. Pero si nosotros seguimos sacando dinero del sector privado, que este es un punto importante, señora, señor, cuando el Estado se endeuda, lo que está haciendo es sacar dinero del sector privado. El Estado no tiene un solo guaraní en su activo. No tiene un solo guaraní que haya creado previamente. El lápiz, el borrador, la computadora, el papel, los salarios, todo lo que tiene el Estado, desde el presidente de la República hasta el último secretario, cadete, como antes se le decía, que está llevando el papel o que maneja una actividad determinada en algún ministerio o un organismo del Estado, todo es financiado por el sector privado, por los individuos, las familias y las empresas privadas. Así que tenemos que empezar por ahí, señores. Entonces, cuando hay un nuevo endeudamiento, tenemos que hacernos las siguientes preguntas. ¿Vamos a poder pagar ese endeudamiento con los recursos genuinos de los impuestos o vamos a pagar ese endeudamiento sacando nuevos préstamos? Imagínense usted, señora, señor, lo siguiente. Una persona saca un endeudamiento de 1.000 y ocurre que tiene una cuota de aproximadamente 400 guaraníes y obviamente un monto importante tomando en cuenta que tiene un ingreso de 1.000. Entonces dice, ya no puedo pagar más y hace una refinanciación porque necesita seguir pagando la deuda. Entonces se va junto al acreedor y le dice, señores, yo aquí le ofrezco lo siguiente. Yo lo que puedo pagarles ya no es el 400, sino que les puedo pagar ahora mismo 300. Muy bien, le dice el acreedor, no hay ningún problema. Hagamos una nueva modalidad de contrato por el cual se refinancia la deuda. La deuda, ¿qué va a ocurrir con esa deuda? Pues muy sencilla. La deuda que es muy sencillo, lo que va a ocurrir es que la deuda que era tanto, supongamos 100, ahora se va a convertir en 180 o 200.
Y en consecuencia será ciertamente la cuota un poco más baja, pero es como ponerse la soga por el cuello. La persona está contenta cuando sale luego de haber refinanciado. De luego yo me pongo en el lugar de las personas y todo lo que alguna vez estuvimos en esa situación en la que tuvimos que de alguna manera realizar estos tipos de trámites o estos tipos de acciones. Obviamente que sentimos una suerte de tranquilidad por de alguna manera seguir cumpliendo con nuestro compromiso. Pero si nosotros analizamos bien la cuestión, vamos a ver que en realidad lo que hicimos es diferir el pago que estábamos haciendo y llevarlo a muchos más años. Y en consecuencia, en lugar de poder comprarme más ropa, en lugar de poder alimentarle mejor a mis hijos, en lugar de darle mejores oportunidades a mis seres queridos, pues lo que tengo es menor poder adquisitivo. ¿Por qué? Porque es como una bicicleta que se va pagando intereses sobre intereses, donde no solamente ya aparece ciertos tipos de interés, sino que aparecen los intereses punitorios, aparecen una serie, obviamente, de gastos administrativos igualmente, que de esa manera, de alguna manera, me están restando mi capital. Mi capital, es decir, la capacidad que yo tengo de poder sostener mi vida, solamente lo puedo hacer si yo puedo ahorrar e invertir. Pero si el Estado me saca más plata, si el Estado sigue endeudándose, hay cada vez menos dinero en el mercado. Esta es la lógica económica que hay que manejar. Si en el mercado hay 100 y 40 ya se utiliza para el pago de la deuda, y ahora dicen, no, vamos a subir a 42, luego a 43. Quiere decir que la torta, para decirlo así un poco más sencillo todavía, se fue achicando. La torta ya no es de 100, la torta ahora ya es de 60. ¿Por qué? Porque 40 va para la deuda. Y luego la torta se achica todavía más. La torta va a ser 50, la mitad, y los otros 50, por supuesto, se va a llevar para ese pago de la deuda. En consecuencia, tenemos un problema que tiene que ser resuelto. Y el problema no es del Estado. Usted le va a escuchar, señora, a los analistas, etcétera, personas que están en esta cuestión, y le ponen siempre al Estado como el jugador más importante en la cancha. No, el jugador más importante de la cancha es usted, señora, usted, señor, usted joven. Usted que quiere seguir estudiando, que quiere de alguna manera, ¿por qué no tener la posibilidad de un mejor porvenir para su familia, para tener mejores comodidades y condiciones de vida? Cuanto más el dinero se saca del mercado y se le utiliza para algo, pues sencillamente tenemos menos dinero disponible. Y al haber menos dinero disponible hay una señal de alerta, como estábamos diciendo al comienzo del programa. Y esa señal de alerta significa que tenemos que hacer un corte con el endeudamiento. Entonces la gente se pregunta, pero ¿cómo vamos a seguir construyendo puentes? ¿Cómo vamos a seguir construyendo rutas, alcantarillado, desagüe pluvial? ¿Cómo vamos a seguir construyendo más aeropuertos, puertos, etcétera? Y es cierto, ¿cómo vamos a seguir? Esa es una buena pregunta. Y la respuesta está que ese dinero ya no tiene que provenir del Estado. En primer lugar, se tiene que hacer un proyecto, un programa para que a partir, por ejemplo, ahora ya estamos en noviembre del año 2024, a partir de enero del 2025, todos los programas que tengan relación con el financiamiento de obras públicas en general se tienen que llevar a cabo bajo la modalidad de una alianza público-privada en donde lo público se tiene que ir reduciendo cada vez más. Es decir, si vamos a construir, por ejemplo, el aeropuerto, que Paraguay necesita, por cierto, ampliar o tener un nuevo aeropuerto. Eso es indudable
y es una cuestión casi hoy en día de sentido común. Necesitamos un aeropuerto, pero mucho más moderno, mucho más grande, mucho más eficiente, desde luego. En consecuencia, ¿cómo vamos a conseguir los recursos? La única manera de conseguir esos recursos, que de hecho siempre luego proviene del sector privado, es otorgando partes de la construcción de ese aeropuerto en concesión o en alianza público-privada al sector privado, que se puede hacer de diferentes maneras. Las mangas o los lugares donde van a ser trasladados los aeropuertos, o la gente, los pasajeros, o los lugares donde van a estar en espera, los lugares relacionados a bares, restaurantes, las pistas de aterrizaje, por ejemplo, eso se puede ir concesionando por segmento, otorgándoles a ciertas empresas que luego van a competir para lograr ese cometido, y de esa manera ya el dinero no va a salir directamente del bolsillo de la gente para nuevos endeudamientos, sino que haciendo estas licitaciones de carácter internacional donde compitan desde luego en igualdad de condiciones las empresas, pues lo que vamos a tener es que en lugar de que algo valga mucho más, como muchas veces ocurre, va a valer menos. Desde luego, las reglas tienen que estar bien hechas. Y la única forma de hacer esto, señores, es que tiene que haber un control público-privado, en donde no solamente el control provenga del mismo Estado. ¿Por qué razón digo esto? Y esto es muy importante, porque no se puede ser juez y parte. No puede el árbitro en una cancha de fútbol también empezar a tocar la pelota y darle nuevamente al jugador que quiere que gane el partido. Eso es un despropósito, eso es una desigualdad, eso es una injusticia. Y en consecuencia, la Contraloría podrá cumplir su papel, pero la Contraloría forma parte del Estado. Y al formar parte del Estado, desde luego hay muchos incentivos con S y 2 rayitas, ¿verdad? Que saben lo que eso significa, y debajo de la mesa, para que los informes relacionados a esas formas de financiamiento, cualquiera sea, puedan tener la viabilidad jurídica correspondiente. Y en consecuencia, todo está muy bien. Esto no es cierto muchas veces. Y ese es el problema que se tiene a nivel no solamente de Paraguay, es un problema mundial. Por eso es que conseguir recursos ya no lo tiene que hacer el Estado, lo que tiene que hacer en todo caso es establecer las reglas, comunicarlas al sector privado para que pueda también coadyuvar el conocimiento que tienen las empresas privadas, los asesores privados, obviamente acompañado también de los funcionarios, que hay muchos y muy preparados, sin duda, hace de que las reglas de juego realmente sean las más eficientes y las más transparentes. Cuando las reglas de juego son eficientes y transparentes en el sentido de que el dinero que se va a conseguir, número uno, y el dinero que se va a disponer para una obra determinada, número dos, hacen de que finalmente esa obra realmente sea de calidad. Porque ese también es el punto que nosotros tenemos que considerar. Las obras tienen que ser de calidad. No puede haber un contubernio. No puede existir, como existió lamentablemente hasta hace muy poco, con los transportistas, por ejemplo, en el servicio de transporte de pasajeros del área metropolitana, donde se le otorgaron millones de dólares de subsidios, y los vehículos del transporte público, si uno va y recorre las calles de Asunción y obviamente la parte metropolitana de nuestro país, Lambaré, Fernando de la Mora, San Lorenzo, etcétera, se va a dar cuenta que los vehículos no son precisamente muy nuevos, que digamos. No son precisamente tan cómodos luego de haber recibido millones de dólares. Este es el tema de fondo
que hoy quiero alertar en el programa. El endeudamiento público tiene que ser parado a través de inyecciones de dinero que vengan desde el sector privado. Y para que esto se lleve a cabo y el Estado no siga soportando estos tipos de endeudamiento, pues lo que tenemos que hacer es abrir los servicios y las obras que se quieran llevar a cabo con un programa bien hecho, por supuesto, al sector privado. Ya no tenemos que seguir endeudándonos, porque el modelo de endeudamiento es un modelo que nos va a llevar a una burbuja, por el cual ya no vamos a poder pagar ese endeudamiento a menos que, y ahí viene la cuestión que quiero dejar bien claro. ¿Cómo vamos a seguir pagando el endeudamiento si seguimos aumentándolo? Número uno, vamos a tener que subir los impuestos. A usted, señor, a todos nosotros se nos van a subir los impuestos. El IVA del 10 va a pasar al 14-15%. El impuesto a la renta personal del 10 va a pasar al 14-15%. El impuesto a la renta empresarial que pagan las empresas también va a subir de porcentaje. ¿Por qué? Porque se va a necesitar más plata. Número 2, que ya se está haciendo ahora mismo. Se va a tener que sacar nuevos préstamos para pagar ya los préstamos que se tienen. Y eso sí que ya es algo que nosotros no podemos desconocer. Una parte del endeudamiento se está pagando con nuevos endeudamientos. Y eso no es bueno, no es correcto desde el punto de vista de lo que le podría pasar a una persona y de luego de lo que le podría estar pasando o lo que le está pasando al Estado. Si para María y José eso ya es malo, contraer más préstamos para pagar sus préstamos, pues para el Estado es todavía peor. ¿Y saben por qué? Porque lo que maneja el Estado no es el dinero del Estado. Es un dinero prestado que obviamente se hace bajo la coerción del Estado. El Estado nos exige a nosotros, a través del pago de los impuestos, que nosotros de alguna manera sigamos pagando ese endeudamiento. Y algo que yo siempre he señalado y que no puedo aquí dejar de mencionar porque me viene ahora algo que a la memoria, algo que no puedo dejar de sostener y por el cual algunos saltaron así. Señora, señor, no es bueno endeudarle a las generaciones más jóvenes. No es bueno endeudarle a la generación que hoy tiene menos de 15 años de edad. ¿Por qué? Porque esas personas no han prestado su consentimiento. Y cuando ellos empiecen ya a formar parte del mercado laboral, se van a dar cuenta que hay menos dinero en el mercado y al haber menos dinero en el mercado, pues no van a tener oportunidades de ahorro, ni de inversión, ni de jubilarse. Un tema que tampoco hay que desconsiderar. Ese es un tema de orden moral. De que las obras públicas se tienen que llevar a cabo, se tienen que llevar a cabo. Pero hagamos también esta señalización correcta en el uso de la palabra o de la expresión lingüística. Lo público no significa estatal. Lo público no significa estatal. Una empresa privada hace un servicio público. Por ejemplo, esta empresa está realizando un servicio público, pero no es estatal. Esa idea también de que lo público es estatal fue un grave error que se fue cometiendo en el uso del lenguaje. No, lo público es tratar precisamente de agradar a quién, al público, a la gente, que pueda sintonizar el programa, que pueda volver a ver el programa, que le agrade cierta parte de un medio periodístico determinado porque está expuesto a la consideración y al juicio del público.
que es al final y al cabo el consumidor. Pero eso no significa que sea del Estado. En consecuencia, las obras públicas se tienen que hacer. Nosotros necesitamos aeropuertos, nosotros necesitamos puertos, nosotros necesitamos el dragado permanente de la hidrovía Paraguay-Paraná, por cierto, el dragado permanente de estos dos ríos importantes para el Paraguay y obviamente para la región. Fíjense ustedes que la hidrovía Paraguay-Paraná afecta los intereses de Uruguay, de Argentina, Brasil, Paraguay y Bolivia directamente. Su afectación es tremenda. La bioceánica se tiene que terminar, que nos va a permitir, obviamente, esa conexión directamente Brasil-Paraguay y vamos a salir al Pacífico. Eso es muy importante llevar a cabo. Pero eso no significa que se tenga que llevar a la práctica mediante mecanismos de exención estatal, es decir, de mayores endeudamientos. Todos los tramos de rutas o puentes pueden ser licitados, parcelados a empresas que lo pueden llevar a cabo. Y eso se hace ya en muchas partes del mundo. No es ya una cuestión de inventar la rueda. Nosotros acá en el Paraguay no necesitamos inventar la rueda. En consecuencia, el proceso de endeudamiento que ya llega hoy al 40% es un tema que ya se prendió ahí la señal de alerta. Es como una luz roja que se prende, ahí está ahí diciendo, alerta señores, no podés seguir destinando de cada 100 guaraníes que tenés, 40 guaraníes al endeudamiento. Porque es lógico, cada vez más tenés menos dinero. Pero como el Estado considera que hay que seguir probablemente, y ahí está el tema de fondo, seguir endeudándonos, pues lo que tenemos que hacer es algo muy importante. No puede haber mejor política para cualquier país del mundo si ese endeudamiento no tiene reformas. El endeudamiento sin reformas es una señal ya no directamente de alerta, es una señal de peligro. ¿Por qué? Porque si nosotros no hacemos la reforma en el IPS, no hacemos la reforma en el sector eléctrico, no abrimos los mercados, pues sencillamente no habrá dinero suficiente para pagar esos montos siderales que hoy ya llegan a 18.000 millones de dólares. Paraguay como país todavía está a tiempo de poder corregir este problema. No es un tema gravísimo. Estamos a tiempo para corregir. Pero tenemos que desechar esa idea que el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, llega a sostener de manera continua en sus informes técnicos de que el espacio fiscal todavía da para seguir endeudándonos. Ese es un error. Y otro tema que suelo escuchar mucho y que no quiero olvidarme aquí en expresar en el programa. Se suele decir, comparado con otros países, el 40% es poco, te dicen. Ahí está Argentina y Brasil endeudados más del 50%. Estados Unidos, ustedes saben, ya que estamos hablando últimamente mucho de Estados Unidos por el tema de Trump, Estados Unidos su deuda es del 125%. 125%, o sea, debe más que toda la producción de su economía. Pero eso es Estados Unidos, un país el más fuerte y poderoso del mundo, cuyos bonos que son emitidos por el Tesoro, cuando Estados Unidos emite bonos para poder conseguir dinero, enseguida son captados por los mercados privados porque son de alta confianza y de luego son pagados en tiempo y forma. ¿Por qué?
porque la economía privada de Estados Unidos todavía sigue sosteniendo, pero ya no tanto. Por eso es que Donald Trump, entre una de sus reformas que él le dijo al público norteamericano, es que tenemos que ir viendo también este tema del endeudamiento, porque él se dio cuenta, o sea, la gente que le está asesorando y él mismo, de luego, como todo empresario, se da cuenta que yo no puedo seguir teniendo una deuda que es mayor de lo que yo precisamente puedo recaudar. No hay necesidad de ser un genio ni de tener un alto grado académico para darse cuenta de eso. Es una cuestión de sentido común. Recuerdo ahora que Thomas Jefferson, por ejemplo, cuando él fue uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, y llegó a decir algo que siempre a mí me llamó la atención y que hoy se recuerda mucho en los Estados Unidos en el siglo XXI, lo que decía Jefferson, por cierto. No sé cómo no se me ocurrió, porque llegué a pensar, dijo Thomas Jefferson, cuando se estaba elaborando la Constitución de Estados Unidos, de que Estados Unidos no debería contraer endeudamiento. Imagínense lo que él ya había pensado en aquellos años. Debimos haber puesto una cláusula en la Constitución Nacional por el cual no teníamos que tener endeudamiento. Ahí está precisamente Thomas Jefferson, uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, a quien por supuesto mucho le debe lo que significa el mundo occidental libre, porque entre otras cosas, además del tema del endeudamiento, Thomas Jefferson realmente la tenía muy clara en la cuestión de precisamente limitar el poder del Estado. El modelo chino, a propósito, hablando de endeudamiento, ha fracasado, señores. Yo recibo varios mensajes, como muchas personas, de luego, los que usamos las redes, de que usted lo que tiene que proponer, me dicen, varias personas me dijeron estos días, cuando hablé mucho de Donald Trump y de esta alianza que deberíamos hacer con Argentina, Estados Unidos y Paraguay. No, déjese, nosotros tenemos que entrar al BRICS. El BRICS es ese conglomerado geopolítico en donde está Brasil, Rusia, China, etcétera, donde China lidera. El BRICS ha fracasado, señores. El BRICS no es el lugar donde Paraguay, de hecho, jamás debería ir. El modelo chino ha fracasado. El modelo chino de endeudamiento es tan grande que hoy tiene más edificios, tiene más infraestructura que la cantidad de personas que lo puede de alguna manera gozar de esos beneficios de esa infraestructura. La gente no está contenta en China. ¿Y por qué no está contenta en China? Porque el endeudamiento le está creando un problema de sostenibilidad de su economía, número uno. Y número dos, no están pudiendo, desde luego, y por ese motivo nunca le van a pasar a Estados Unidos, no van a poder precisamente tener toda la capacidad creativa e innovadora de los empresarios, porque China en el fondo sigue siendo un gobierno verticalista autoritario, que es cierto, dio mucha apertura de mercado en muchas cosas, pero no es una economía absolutamente libre porque depende de lo que diga el Partido Comunista Chino. Motivo por el cual nunca le va a pasar en este caso a los Estados Unidos, y más todavía si Estados Unidos llegara a hacer las reformas que estamos hablando, se va a convertir nuevamente en una nación muy poderosa, como yo creo que podría llegar a llevar a cabo precisamente el presidente Donald Trump. El endeudamiento es un problema ya en los Estados Unidos, es un problema en los países de Europa, siendo estos países de Europa y de Estados Unidos países muy ricos. Y ya es un problema. ¿Qué sería en consecuencia de un país subdesarrollado o emergente como Paraguay, donde ese endeudamiento ya empieza a estar en el 40%? Y la respuesta es que sencillamente se vienen algunas cuestiones que yo estoy seguro, a usted señora, a usted señora, a usted joven que nos está escuchando aquí, no le va a gustar.
Si nosotros no paramos el endeudamiento y no le damos las obras públicas al sector privado para que pueda llevar a cabo, pues sencillamente no vamos a poder ahorrar, no vamos a poder invertir y vamos a tener que pagar nuevos préstamos y nuevos impuestos. Resulta increíble, a mí me llama mucho la atención y hasta me hace pensar que realmente hay gente que le gusta ser esclava. Tiene la mentalidad del esclavo, tiene la mentalidad de tener poca autoestima personal. Usted no va a creer, señor, que me está escuchando ahora por BM Online, Canal 21. Hay personas de alto nivel socioeconómico y otras incluso de clase media, por decirlo así, y otras, de luego, también de no tantos recursos, que me dicen: hay que subir los impuestos. Nuestra carga tributaria en el Paraguay es baja, te dicen. Es increíble. ¿Qué significa que baja carga tributaria? Que nosotros en el Paraguay pagamos bajos impuestos y poco impuestos. Y esta gente te dice en la cara: no, yo quiero pagar más impuestos, te dice. Quiero que el Estado tenga más impuestos. Y no se pregunta, parece ser, porque tiene la mentalidad del esclavo, que si paga más impuestos va a tener menos dinero en su bolsillo. Y otra cosa importante, no se preguntan estas personas que son y tienen la mentalidad esclava del esclavo, que ese dinero que le van a sacar, él cree que ese dinero se va a utilizar de manera correcta. El esclavo nomás es el que cree que cuando trabaja más tiene que aportar más y no le importa en qué se va a usar el dinero que él podría haber tenido para sí y por sí mismo, siendo él responsable de lo que haga con su dinero. El esclavo, la mentalidad del esclavo, que dicen y pregonan lo que quieren más impuestos y lo que quieren que haya más carga tributaria, es un hecho realmente muy llamativo. Por lo visto, el tema de que la persona es lo más importante, de que cada uno de nosotros con su familia es lo más importante, por algunos le deja así en segundo plano. No, tenemos que tener. ¿Y para qué? Uno le pregunta después. Y porque tenemos que hacer más obras públicas, te dicen. Y bueno, esto es lo que estamos diciendo acá precisamente. Para hacer obras públicas no significan que las obras van a ser estatales, van a ser públicas, pero el Estado tiene que estar relegado. Lo que tienen que hacer es las empresas privadas. Y las empresas están en condiciones de llevarlo a cabo. Yo les puedo asegurar que si nosotros decimos: vamos a hacer un aeropuerto como yo creo que tenemos que hacer. A propósito, se me viene ahora justamente a la cabeza un hecho que se está ahí medio, parece que algunos se olvidaron. No sé si el gobierno está tomando nota también de esto. El año que viene, señores, en el departamento de Itapúa del Paraguay, vamos a tener el Mundial de Rally. El Mundial de Rally, que es una gestión que llevó a cabo el presidente, y me parece muy bien, y le felicito al presidente Santiago Peña por esa gestión que llevó a cabo con el sector privado. El Rally Mundial se viene a Paraguay y se va a llevar a cabo en el departamento de Itapúa. Una sola preguntita haría yo para amenizar, como se dice aquí, nuestra conversación. ¿Cómo está el aeropuerto de Encarnación? ¿O acaso creen que la gente solamente que viene de afuera, estamos hablando de gente con mucho potencial económico, va a bajar acá en el Cibor Petirosi y se va a ir por la ruta que tiene 2 carriles, o un carril de ida y otra de vuelta, como es la ruta que tenemos aquí de Asunción a Encarnación? ¿Por qué no tenemos un aeropuerto
en Encarnación. Pero un aeropuerto de alto nivel que pueda hacer una conexión, un hub precisamente, no solamente para Itapúa, le va a servir a toda la zona sur del Paraguay y le va a servir a la provincia de Corrientes, a la provincia de Misiones, Argentina, y le va a servir al estado de Paraná, que son los colindantes o están ahí cerca precisamente de Itapúa. Un aeropuerto para un rally como el que vamos a tener y que va a traer, pero muchos millones de dólares, por cierto, esto va a tener un efecto multiplicador extraordinario. Podría llegar al 1.5, 2 puntos del Producto Interno Bruto la cantidad de dinero que se va a mover en ese rally. Es de categoría mundial. Y me parece muy bien que se hagan estos tipos de actos. Así como el que se está haciendo, por ejemplo, ahora con el tema de los banqueros que están haciendo y se está llevando a cabo. Eso está muy bien. Pero señores, el uso y disposición de aeropuertos de alto nivel y de calidad, en donde realmente las personas puedan estar allí y estar distendidas y tener un flujo cada vez más grande de aviones dispuestos, no solamente para América del Sur, sino para el mundo. El Paraguay necesita eso. Nosotros el flujo, digamos, que tenemos de cantidad de vuelos es muy poco con relación a lo que podríamos ofrecer. Si Argentina se llegara a levantar, como yo creo que va a ocurrir, pues nosotros sencillamente vamos a perder una oportunidad, señores, porque vamos a quedar relegados. Los aeropuertos de Corrientes, de Resistencia, que es un aeropuerto... Si alguna vez ustedes fueron a una Resistencia, van a darse cuenta de lo que es el aeropuerto de Resistencia. El aeropuerto de Resistencia es muy bueno, realmente. Por supuesto, si se mejorara, va a quedar mucho mejor. El aeropuerto de Foz de Iguazú, el aeropuerto de Misiones, el aeropuerto de Posadas. ¿Dónde van a venir esa mayor cantidad de afluencia de aviones? Pues van a venir precisamente en los lugares donde tengan mayor capacidad precisamente de movilizar mayor cantidad de vehículos, en este caso de aviones y por supuesto de flujo de pasajeros. Y entonces el aeropuerto de Encarnación se tiene que estar viendo cómo es lo que vamos a realmente a recibir a tanta gente que va a invertir en nuestro país. Pero no a través de endeudamiento estatal, endeudamiento público, en donde la participación privada tiene que tener un mayor componente y no como ahora, donde prácticamente todavía el Estado, es decir, nosotros estamos pagando esos préstamos y ese endeudamiento que ya está alertándonos de su inviabilidad.